La inflación anual en junio del presente año alcanzó su mayor nivel desde 2001, con un incremento en los precios de 7.99%. Entre junio de 2021 y de 2022, la tasa fue la más alta desde enero de ese año, cuando la inflación anual registrada había sido del 8%. Para tener el contexto sobre este tema y cómo está afectando especialmente a las familias y a las familias de escasos recursos, ya tenemos en la línea a Natalie Hernández. Natalie es investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad, que nos va pues poner digerible este tema para quienes no entienden bien de temas inflacionarios, o conocer también pues cómo va a afectar el día a día y a los hogares. Muy buenos días, Natalie, te saludo con mucho gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Natalie, para que nos platiques, ¿qué significa que la inflación está en los niveles más altos desde el 2001, es decir, desde hace más de 20 años? Claro, mira, pues primero empezar un poquito por lo que entendemos por inflación, ¿no? La inflación es un proceso de incremento generalizado y sostenido en los precios de los diferentes bienes y servicios que vemos o que existen en nuestra economía. Es generalizado en el sentido de que no afecta solamente a un grupo de bienes, por ejemplo, los alimentos, sino que afecta prácticamente a toda la canasta de consumo de los mexicanos por igual, aunque algunos en mayor medida que otros. Y sostenida en el tiempo, pues porque vemos que no es algo que observamos durante un mes y al siguiente ya se estabiliza. Llevamos en el proceso inflacionario que estamos viviendo actualmente, viendo este incremento en precios desde finales del año pasado, se ha mantenido a la fecha, y lo que estamos viendo es que las tasas anuales de cambio en los precios, este 8.16 que mencionabas hace un rato, es un nivel que no se ha visto en más de 20 años. O sea, normalmente nuestro Banco Central, Banxico, establece un objetivo de inflación que es del 3% con un límite de más menos 1%, o sea, entre 2 y 4%. Y normalmente las tasas de inflación se espera que estén rondando en esos niveles. Sin embargo, el nivel que estamos viendo actualmente no se había visto en más de 20 años, como bien mencionas. Natalie, ¿qué inflación enfrentarían los hogares de acuerdo con su nivel de ingreso? Porque varía de acuerdo pues al dinero que ingresa a cada familia. Claro, exactamente. Sabemos que un aspecto notorio y muy preocupante del proceso inflacionario que estamos viviendo actualmente es que está afectando más el poder adquisitivo de los consumidores que tienen menores recursos. En el INCO nos dimos a la tarea de analizar las diferencias entre los patrones de consumo y el aumento proporcional en el gasto enfrentado por los hogares, pero considerando que tienen distintos niveles de ingreso y por tanto pues van a tener una repercusión distinta del alza en precios. Y los resultados a los que llegamos pues evidencian, digamos, este llamado efecto regresivo que tiene la inflación. Esto quiere decir que afecta más a aquellos con menores ingresos. Para ponerlo en cifras, los precios de los bienes que consumen los hogares que reciben alrededor de 3,000 pesos mensuales en promedio aumentaron 10.3% durante el último año. Mientras que en el otro extremo, a los hogares con más recursos, que en promedio reciben más de 50,000 pesos mensuales, el aumento en el costo de su canasta fue de 8.04, más parecida a lo que vemos a nivel nacional. Ambos niveles de inflación son altos, son problemáticos, afectan el poder adquisitivo, pero aquí lo que llama la atención es esta diferencia de alrededor de 2 puntos porcentuales entre un tipo de hogares y otro, que está evidenciando precisamente cómo el impacto en el poder adquisitivo es mayor para los hogares con menores recursos. ¿Y por qué se da esta diferencia en el aumento de precios? Tiene que ver con las distintas proporciones de gastos que los hogares destinan a cada rubro de los bienes y servicios. Sabemos que los hogares con recursos más escasos
se ven en la necesidad de destinar la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos y bebidas. Aquí tenemos, por ejemplo, frutas, verduras, huevos, cereales, aceites y grasas, que en conjunto, digamos, los alimentos han tenido las mayores presiones inflacionarias a lo largo de este encarecimiento generalizado de los precios. En el último año, su tasa anual fue de 11.95%. Entonces, mientras que los hogares con menores recursos destinan la mitad de sus ingresos a la adquisición de estos alimentos, por otro lado, los hogares con más ingresos apenas destinan 28% de su gasto a dichos bienes. Entonces, es esta diferencia en la manera en que destinan su gasto para la adquisición de ciertos bienes, que son precisamente los que están teniendo las mayores presiones inflacionarias, lo que está explicando por qué el impacto del proceso inflacionario que vivimos actualmente es regresivo, es decir, está afectando más a quienes menos tienen. Natalie, ¿qué productos tuvieron mayor inflación e impacto sobre los hogares? Es decir, ¿qué rubros con inflación elevada y qué tipo de consumibles? Sí. Mira, los bienes alimentarios y agropecuarios son los que se está viendo que están teniendo las mayores presiones inflacionarias. Tan solo durante la última quincena vimos incrementos considerables, por ejemplo, en el huevo, con una tasa anual de 6.28%, en la papa, en la cebolla, por ejemplo. Y luego hay otros bienes que no son alimentarios, pero que también reflejaron aumentos en los precios debido a la etapa vacacional, ¿no? Como son paquetes turísticos con 4.4% quincenal y luego el transporte aéreo también con 6% anual. Quincenal. Son aumentos considerables en precio, pero te repito, las mayores presiones inflacionarias se están reflejando en los bienes alimentarios y agropecuarios, que impactan directamente la canasta de los hogares con menores recursos. Estamos platicando con Natalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad, que nos está hablando sobre esta inflación en sus niveles más altos desde hace 20 años. Natalie, ¿algo que te gustaría agregar o que no te hayamos preguntado? Nada más aprovechar el espacio para invitar a consultar el estudio completo, donde van a encontrar otros hallazgos relacionados a lo que platicamos hace un momento en la página del IMCO, que es www.imco.org.mx. Muchísimas gracias, Natalie. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy interesante lo que destaca Natalie del Instituto Mexicano de la Competitividad. Y fíjese nada más qué productos tuvieron menor inflación e impacto sobre los hogares, de acuerdo con este estudio que nos presentan. En cuestión de comunicaciones, tenemos ingreso bajo 3.6, ingreso medio 5.7 e ingreso alto 5.5. Azúcares y mieles, para ingreso bajo 1.2, para ingreso medio 0.5 y para ingreso alto 0.1%. El transporte público 4.6% para los hogares de ingreso bajo, 4.7% para los hogares de ingreso medio y 1.2% para los hogares de ingreso alto. Y justamente los artículos y servicios de educación tuvieron un incremento del 3.32% anual, donde son los hogares de ingreso alto los que tuvieron pues una menor inflación. Interesante el estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad. Y el tema inflacionario es algo que nos debe de ocupar y preocupar a todos. Es decir, si no entendemos muy bien del tema, pues una googleadita para investigar de qué se trata y bueno, leer investigaciones serias como es esta que nos acaban de presentar del Instituto Mexicano de la Competitividad para saber frente a qué estamos al respecto.